Para saber las componentes de un vector teniendo solamente el ángulo. Bien, esto lo hago medio rápido. Igual recuerden que va a haber unas clases de consulta, creo que son el jueves que viene, que ahí pueden preguntar todo. Ahora, esto te respondo porque es medio rapidito, pero así Sí, avanzamos hoy también porque recuerden que va a estar práctico, hasta práctico 6 que todavía no creo que hayan tocado mucho. Y hoy es la última clase de práctica. Práctico. El martes, a ver, el martes, si no tengo entendido, que deberíamos dar. Hoy tengo pensado dar, ¿Sabes si clase acá? ¿No sabes si calor que hace ¿cómo acá, es? la puta madre? Hay alguien con Sí, hay alguien que tiene calor ahí con el micrófono prendido. Déjeme buscar. che, ¿para qué? Vos estás cumpliendo. Hoy seríamos equilibrio y centro de masas. Y para el martes, máquinas simples. Quiero ver esa foto. Entonces, digamos, hoy sería en sí la última clase de práctica. Bien, entonces ya te digo eso de vectores. Entonces, vamos a poner acá componentes de vectores. ¿Ves? ¿Cuál es el lapicito? Acá. Si vos tenés, digamos, un sistema de eje, ¿no? Siempre recuerda que si tienen vectores, tiene que tener en cuenta que debe existir un sistema de ejes, ¿tá? En el que el vector parte, ¿tá? El origen del vector tiene que ser algo. Pero no puedo. Por esto, ahí va. Y está acá. ¿Tá? Esto, digamos, es el eje horizontal y el eje vertical. X, Y. Y lo que preguntaron ahí, que no sé quién fue que preguntó, es si tenés un vector que va para allá, y tenés el ángulo con respecto a algunos de los ejes, vamos a suponer que es el eje horizontal, o sea, este ángulo, es este vector. Lo que preguntaste fue cómo saber las componentes. sí, eso. Ahí va. Si tenés esta situación, ¿tá? Tenés un vector, definís el origen del vector es este de acá, ¿tá? El origen. Y este vector se puede descomponer en este sistema de referencia de la siguiente manera, trazando la perpendicular al eje horizontal, ¿tá? La perpendicular al eje horizontal, que pase por la punta del vector en el eje X y también en el eje Y. ¿Tá? Son dos formas distintas de descomponerlo. Ahora vamos a descomponerlo de esta forma porque tengo este ángulo. Pero si tuviera este ángulo, lo descompondría de esta fórmula, de esta forma, digamos. Así que, vamos a borrar esto, ¿ven? Tengo esta situación. Entonces, vamos a ponerlo. Este vector de acá, en el eje horizontal, es la componente X de B. ¿Tá? ¿Por qué la componente X? Y porque está sobre el eje X. Y este es la componente Y. Lo mismo, porque está sobre el eje Y. ¿Tá? Es paralelo al eje Y. ¿Tá? Entonces, si yo hago esto, acá se me va a formar un triángulo. ¿Tá? Me olvido por un minuto de este sistema de ejes si quiero. Y se forma un triángulo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Va a tener un ángulo recto. Siempre que yo descompongo un vector, me tiene que quedar un triángulo rectángulo. Ahí está. Una notita. Esta es la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Este es el cateto. Cateto es, digamos, el lado. O sea, estos dos son catetos. A la hipotenusa y los catetos. El cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Y el opuesto el que está opuesto al ángulo. Entonces lo que me dicen las fórmulas son que la hipotenusa por el coseno del ángulo es el cateto adyacente. Y la hipotenusa por el seno del ángulo
es el cateto opuesto. ¿Está? Y también tengo esto, y de acá pueden sacar que la tangente del ángulo, por si quieren el ángulo en realidad, es el cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Está? Son estas tres formulitas. Estas fórmulas únicamente sirven para este caso. Si en vez de este ángulo me dan este ángulo, cambia. ¿Está? O sea, esto es general, pero en este caso, si ustedes calculan, por ejemplo, calculemos la componente Bx acá, ¿no? En este caso. Y ya para que no se confundan con esto. ¿Cómo sería la componente X en este caso? Quiero Bx. ¿Cuál es la hipotenusa del triángulo? Adyacente. Tanto adyacente. No, a ver. Tenés que hacer el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Hipotenusa por coseno. Porque es la componente X es el adyacente. La hipotenusa es el módulo del vector. Y el ángulo es θ. Entonces me queda B coseno de θ. ¿Y si no tenés el módulo del vector, profe? Y no, el módulo del vector lo priorizás, si no, no puedes saber la componente, sí. Porque Sí. hay un ejercicio en el repaso de vectores que solamente te dan el ángulo y te piden la componente. No te dan el módulo del vector. Y te dan el vector. Sí, te dan el vector. Ahí va. Si vos tenés el vector, digamos que es A en la dirección X más B en la dirección Y, te dan esto, ¿no? O sea, A y B son números, ¿sí? Te dan esto. Eso no te dan. Te dan el dibujito y el ángulo de forma. Y en el dibujito salen los números en el que corta. No. Entonces faltaría eso, te faltaría datos, sí. Por eso yo vi medio raro ahí, porque... Claro, sí. Te deberían dar tipo datos como el vector, porque el vector puede ser este, pero también puede ser este, o este. Entonces las componentes en un X van a cambiar, van a ser más grandes o más chicas. Claro, hay un ejercicio más abajo que ese sí te dan el módulo del vector. Claro, te deberían. Pero en general, si no te dan el módulo, igual, le llamás genéricamente B. Ahí fue un error, supongo. Pero capaz que lo que querían es que vos les digas, el módulo de vector va a ser esto. Genérico. O sea, el módulo del vector. Claro. Capaz que querían eso. Entonces, les decía que tengan cuidado con el tema del ángulo, porque si toman, en lugar de tomar este ángulo, vamos a hacer el mismo dibujito, pero tomo el otro ángulo. Que lo llamamos distinto para no confundir, vamos a llamarlo beta. Y quiero de vuelta la componente X, ¿no? La componente X sería esta, pero en este caso sería esta. ¿Sí? En rojito es B. Y esta es Bx. Acá Bx sería, de vuelta, en este caso, Bx sería hipotenusa por el seno de beta. ¿Sí? No por el coseno, por el seno. Porque es el cateto adyacente al ángulo. Opuesto al ángulo. El adyacente es la componente Y, la componente vertical. Entonces, tengan cuidado. Siempre, esto que está acá es general. Si quieren saquen una foto. Igual creo que está en la hoja de fórmulas, que también me olvidé comentarles. En el foro subieron una hoja de formulitas. Creo que esto aparece. Esto es en general, para siempre. Tienen que Profe, ver. sí, yo acabo de ver esa fórmula y quería saber si esa hojita, o sea, quiere decir que las podemos tener ahí, la clase. Se las vamos a dar nosotros, sí. Claro, ¿no precisa imprimirla nosotros y llevarla? no, se las damos nosotros. ¿Sí? Está, por los dos.
Ahí va. Porque como decía, la constancia del trabajo sí precisaba que nosotros lo llevemos. Pensé que capaz que esto también. Claro. No, la constancia porque es muy particular, es para el que no pueda, pero para que, o sea, precise una constancia. Pero la hoja de fórmulas es para todos, así que la pedimos nosotros, sí. Eso sí, quédense tranquilos que nosotros se las damos. Igual creo que falta, capaz que se le agregan cosas, y si encuentran errores, no creo, pero si encuentran un error, avísennos, ¿sí? En la hoja de fórmulas. Bien. ¿Esto quedó claro, los vectores? Siempre tengan en cuenta, Sí, eso sí está bien. siempre tengan en cuenta eso, que el ángulo, este ángulo, estas fórmulas son para el opuesto y el adyacente. Si yo cambio el ángulo, van a cambiar cuáles son el opuesto y el adyacente. Entonces, hay una ambigüedad ahí, o sea, tengan cuidado. Bien, vamos borrando. Entonces, hoy lo que vamos a dar, la clase pasada que yo no pude estar porque habían cortes de luz ahí que eran estilo, se me iba la luz y a los 10 minutos se me volvía. La clase pasada lo que ustedes dieron fue torque y, bueno, torque, el momento de inercia. Los momentos de inercia, por lo general, se lo vamos a dar, si no va a ser necesario que lo calculen. O sea, se los va a dar la letra. Torque, momento de inercia, el tema de la aceleración angular, que sería como una segunda ley más genérica para cuerpos que, además de trasladarse, también rotan, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a dar van a ser el centro de masas y posiciones de equilibrio. Eso sería para hoy. Entonces, ahí ustedes ven la pizarra. Profe, Sí. el práctico 7 no va, ¿verdad? No, el práctico cociente no. Va a estar el 6. A ver. Creo que esas cosas deberían estar anotadas. Me voy a fijar. Sí, pues práctico 7 es de torque y momentos de Claro, inercia. pero como es algo un tema muy nuevo y no da mucho tiempo para que ustedes puedan estudiarlo. Entonces preferimos el práctico 7 capaz que dejarlo o para el parcial que viene o se verá. Pero ahora, en un lugar decían en esto. Ahí va. Si ustedes entran en el foro en coso de novedades, hay todo un texto que preparó Lucía. Ahí les dice, desde el comienzo del curso hasta el práctico 6 inclusive, no el práctico 7. Hay que llevar cédula, calculadora, lápiz y goma. Y recuerden llevar una tabla para apoyar, esto ya me olvidé de decirles, porque en el caso que estén en el que les toque en el anfiteatro, ahí no hay mesas, entonces precisan apoyar algo. Entonces algo durito, cuando la tapa dura o algo, para apoyar. Está. Entonces, vamos a tratar un poco las condiciones Perdón, de... profe, Sí, otra pregunta acerca del parcial. sí. ¿Va a ser tipo todo ejercicios o va a tener una parte tipo teórica también donde hay que explicar? Van a haber un par de preguntas teóricas, simples, pero simples. O sea, no va a tener que explicar una carilla, digamos. Capaz que con 4 o 5 renglones lo explican. Pero que van a tener que O explicar. capaz que yo que sea un ejercicio y decir, bueno, explicar por qué pasa esto, Claro, cosas así. también. Claro. Van a haber partes teóricas. ¿Sí? No va a ser solo hacer cuentitas, pero teóricas en un intento de que sean sencillas y que no les lleve mucho tiempo a ustedes. Está bien, de bien. Así que sí, prepárense también un poquito de estudiar un poquito el teórico. Pero como les digo, igualmente, la parte más fuerte va a ser la parte práctica. Así que denle énfasis en eso. Entonces, las condiciones de equilibrio. O sea, ya en la parte, cuando nos dimos movimientos en 2 dimensiones, o en una dimensión, por ejemplo, un auto, ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio? Es decir, ¿qué es el equilibrio? Que no tiene aceleración. ¿Sí? Cuando decimos que algo está en equilibrio es que no tiene aceleración. Entonces, puede estar quieto o se puede estar moviendo, pero está equilibrado.
cuando trabajamos en una dimensión o dos dimensiones, por ejemplo, un auto, lo que decíamos era, bueno, la aceleración tiene que ser cero. Entonces, por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme, en ese caso, era una condición de equilibrio. Ahora que trabajamos con cuerpos rígidos, que además de trasladarse en el espacio, también pueden rotar, ahí se harían otra condición. Entonces, vamos a tener la primera condición de equilibrio, es que la suma de las fuerzas sean cero. ¿Esto para qué? Para que no haya aceleraciones. Y la otra condición de equilibrio es que la suma de los torques también sea cero. ¿Para qué? Para que el cuerpo no rote. ¿Sí? Acuérdense de que, y estas dos cosas pueden, o sea, no tienen por qué ser, digamos, pueden haber torque sin que haya fuerzas. A eso lo vieron ustedes con Rodrigo, por ejemplo, cuando ustedes giran el manubrio del auto o algo para abrir, digamos. O sea, lo agarran de los vértices, algo circular, le dan una fuerza iguales y opuestas para hacer un torque. Ahí el conjunto de fuerzas es cero, pero hay un torque, hay algo que está rotando al cuerpo. Entonces, estas dos condiciones de equilibrio, que ahora las voy a escribir acá, no, digamos, si se cumple una, no tiene por qué cumplirse la otra, en general. Pero si queremos que el cuerpo esté en equilibrio, sí. Entonces, voy a escribir así les queda claro. En condiciones de equilibrio. ¿El torque les quedó alguna duda? Acuérdense de la regla de la mano derecha. Eso es muy importante, porque les dice hacia dónde va el torque y por ende hacia dónde gira el cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar. Tenemos un cuerpo circular. Caso 1. Tenemos un cuerpo circular de radio L. Y al cuerpo le hago, le hago tres fuerzas en realidad. Le hago una fuerza para arriba acá. Otra fuerza también acá para arriba. Y una fuerza que va a partir desde el medio, del origen del círculo hacia abajo. Y vamos a decir que esta fuerza, F, y estas fuerzas son iguales, y esta es 2 veces F. Entonces yo les consulto a ustedes, les pregunto, ¿cuál es la suma de las fuerzas acá? Este símbolo es el símbolo de sumatoria, ¿no? Suma. La suma de las fuerzas es la fuerza neta. Cero. Cero. Ahí está. ¿Por qué? Por lo siguiente, ustedes, como siempre, ¿no? Tracen su sistema de ejes, que es muy importante. El sistema de ejes. Para acá va el eje Y. Para acá el eje X. Entonces, van a tener que, esto va a ser F según I por esta fuerza. Más F según I por esta fuerza, menos 2F. Para la fuerza que está abajo. Y esto simplemente es 0. Sin embargo, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, estas fuerzas no van a generar un torque, porque la aplico en el origen.
Entonces, si yo tomo el torque medido desde el origen, de esta fuerza va a ser 0. ¿Tá? Porque recuérdense que el torque el módulo del torque era la distancia o el radio por la fuerza por el seno del ángulo que hay entre ellas. En este caso la distancia, si yo la tomo en el origen, es 0. ¿Sí? Entonces en este caso no hay torque con esta fuerza. Pero estas dos fuerzas, ¿hacia dónde generan un torque? ¿Hacia qué sentido? ¿Hacia adentro de la página, de la hoja, o hacia afuera de la hoja? ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer como una lupita acá. Y este va a ser este es el radio, L. Y esta es la fuerza F. Pero me queda. Ahí. Bueno. Supongo que eso es rectángulo. Esta es la fuerza F. Y este es el radio. Entonces, ¿cómo hacía yo? Yo lo que quiero, lo que es θ, es el ángulo entre L y F. ¿Ah? Entre L y F. Entonces, θ sería este ángulo. En este caso son iguales porque es 90 grados. ¿Ah? Es 90 grados. Pero no tienen por qué ser iguales. Entonces, yo hago lo siguiente. Pongo Rodrigo lo hacía con la palma, yo lo hago distinto, pero es lo mismo. Pongan esta parte de la mano, ¿tá? El que no tiene este dedo, pongan esta parte siguiendo el radio, ¿tá? L, y luego cierren hacia la dirección de la fuerza, ¿tá? En este caso, para allá. ¿Tá? Entonces, el torque es hacia arriba. Si ahora ustedes hacen esto mismo con esta otra fuerza, ¿tá? El radio, digamos, lo pongo para allá, y yo no puedo subir la mano hacia F, porque no puedo, ¿no? O sea, entonces lo que hago es rotar la mano. Ahora, bueno, vamos a hacer dibujito. Entonces, entonces, esta fuerza sería, tengo esto para allá, que es L. La fuerza hacia arriba, que es F. Y este es el ángulo. Entonces, saco la mano para allá, L para allá, roto, digamos, pasa que tengo que como que rotar la mano, ¿tá? Pero yo al rotar, al poner esto, yo les dije que usen esta parte de la mano. Si yo uso esta parte, cambia de signo. Entonces yo al rotar para subir a F, este dedo me queda hacia adentro, pero acuérdense que yo roté la mano, entonces es negativo. Tiene que ser para arriba. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Porque es medio raro. Si no, usen lo que le dijo Rodrigo con la palma, que está. Yo porque no sé, lo aprendí así. Pero ¿entendieron la otra parte, la segunda parte del torque de esta fuerza? Profe, ¿puedo hacer la marca si es entrante o saliente? Porque ahí yo me doy más cuenta. Acá Ahí sería entrante. Acá sería saliente, ¿no? Hacia afuera. Claro, porque saliente es haciendo eso con la mano. Si marca el sentido antihorario sería saliente. Y si marca horario es entrante. Claro. Esto es para allá. O sea, si ustedes ponen la mano acá, digamos, Yo no me queda claro, ¿la mano la tengo que poner en la fuerza o en en L. L? En L. Ah, está. En la fuerza vos Me girás. está dando al revés. Claro, en la fuerza vos girás los dedos hacia la dirección de la fuerza. Entonces, si va Está hacia clarito. 1, sería saliente. Si va hacia cuál?
O sea, si va hacia mí el dedo gordo, Claro, es saliente de la página, ¿viste? Es como que la pantalla del monitor sea la hoja. Saliente quiere decir que sale de la hoja. Entrante quiere decir que el dedo apunta hacia la hoja. Ah, ok, gracias. Ahí va. Está bien, aparte pasa que digamos, en este caso, en el caso acá, tienen que como torcer la mano. Entonces, o sea, por eso les cambia de signo. Pero si no, usen lo de Rodrigo, que es más genérico y está. O sea, él lo explicó muy bien, porque hizo un par de ejemplitos. Están los videos, yo después los subo. Que es más genérico, digamos. Yo porque lo aprendí así, y ta, se me es más fácil. Pero Rodrigo usa la palma. Yo sinceramente no entendí mucho lo que hace Rodrigo. Usa la palma para hacerlo. Entonces, bien. Sí, igual, ahora me estoy dando cuenta de algo. Claro, esta parte es saliente. Pero esta acá, ¿cómo es? ¿Es también saliente? ¿Están seguros? Entrante. Eso es entrante. Claro, ahí va. Yo me estaba Es confundiendo. entrante. Estaba haciendo dos veces el mismo. Porque si ustedes giran la rueda y hacen un torque siempre para arriba y una fuerza para arriba, van a cancelar los torques. Entonces, si ustedes quieren cancelar los torques, uno tiene que ser entrante y otro saliente. El acá es entrante. Este es entrante. Ahí va. Yo lo estaba haciendo, o sea, digamos, es como que roté ambos. Roté también la fuerza de rotar. Hay que borrar. Simplemente hagan lo mismo que hicieron acá, o sea, para abajo, ¿no? O sea, siguen esta parte con el radio de la mano, suben hacia la fuerza y les queda entrante. Bien. Entonces, en este caso de equilibrio, porque la suma de los torques va a ser cero. ¿Ah? Suma de los torques es cero. Este torque es saliente, este torque es saliente, este torque es entrante, las fuerzas son iguales magnitudes, suma de torque es cero. Entonces, el cuerpo está en equilibrio. ¿Tá? Entonces, las condiciones de equilibrio son que suma de fuerzas es cero y suma de torques es cero. ¿Tá? ¿Por qué? Suma de fuerzas es cero para que el objeto no acelere. ¿Tá? Igual que en un movimiento en una dimensión, un auto, por ejemplo. Y esto para que el cuerpo no rote. La suma de torque es cero para que el cuerpo no rote. ¿Tá? Por ejemplo, un auto puede estar con aceleración constante, se mueve en línea recta, pero de repente vuelca. ¿Por qué vuelca? Porque hay un torque, algo que le genera un torque que el auto hizo que vuelque. Yo qué sé, pisó un pozo, el pozo le hizo una fuerza para arriba y volcó. Entonces, las condiciones de equilibrio son estas dos que están acá. Con esto ustedes van a poder hacer todos los ejercicios. Pasá de claro, tienen que agarrar práctica con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué ejercicio de práctico hay para practicar un poquito eso. Si hay algún ejercicio práctico que tengan dudas también, práctico 6 o del 5, si quieren, lo hacemos. Pero si no, me voy para acá. La hoja de práctico. Ustedes hicieron el ejercicio de pedal, creo, con Rodrigo. Y el péndulo. Me gustaría hacer el 2, que es el centro de gravedad. Así que también ya que estamos, que eso ustedes no lo dieron, vamos a hacer el 2 y hablamos un poquito de eso.
El centro de gravedad es lo siguiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, ¿no? ¿Les puedo hacer un torque a ustedes? ¿Hay una forma que la fuerza de gravedad les haga un torque? ¿Sobre dónde se aplica la fuerza de gravedad? ¿Alguien tiene una idea? Sobre el centro. ¿Cómo? Sobre el centro. Claro, o sea, la fuerza de gravedad se aplica sobre todo el cuerpo, ¿no? Evidentemente. Pero en materia de cálculos físicos para calcular torque, se puede considerar que se aplica sobre el centro de masas, sobre el centro de gravedad de un cuerpo. ¿Ah? Se puede considerar esto. Por ejemplo, si yo tengo que en general este centro de masas va a corresponder al centro geométrico. ¿Tá? Si la masa se distribuye uniformemente, por ejemplo, si yo tengo una caja, el centro de masa va a estar en el medio. Por lo general, si la distribución de masas es igual, ¿por qué? Porque si de repente tengo una caja, pero acá justo tiene 10 kilos de algo, y no va a estar acá, evidentemente el centro de masa va a estar más para acá. ¿Tá? Entonces, vamos a hablar un poquito del centro de gravedad. Entonces, eso, en la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es el peso. Entonces precisamos calcular el torque de la fuerza peso. Hacemos el modelo que podemos tomar la fuerza peso como que se aplica sobre un solo punto, ¿tá? Y ese punto no es cualquier punto, es el centro de gravedad. Entonces, precisamos saber ubicar el centro de gravedad. Precisamos una fórmula que nos diga aquí va a estar el centro de gravedad de tu cuerpo. ¿Tá? Y se hace de la siguiente manera. ¿Tá? Tengo una línea. Ahí va, aquí está. Ustedes sigan los ejercicios del Szymanski si quieren para practicar. Szymanski creo que está en los libros recomendados del curso, porque tiene muchos ejemplos. ¿Sí? Yo de hecho me seguí, o sea, me guío por el Szymanski para muchas de las clases porque explica todo muy detalladamente. Pero ellos tienen muchos ejemplos que de repente no aparecen en los prácticos, pero que les sirve a ustedes para poder ejercitarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, una papa, bueno, vamos a dibujar una papa, bueno, o algo de eso. No importa que sea, algo. Y quieren calcular el centro de masas de este cuerpo, ¿sí? Para poder saber sobre dónde aplica la fuerza peso. Hacen lo siguiente. La papa es un objeto continuo, ¿tá? Pero generalmente ustedes van a tener objetos que son discretos, o sea, masitas separadas, ¿tá? Y quiero saber el centro de masas de esta distribución, por ejemplo. Pero en el caso de que sea un cuerpo continuo, ¿tá? Está compuesto por muchas partículas, muchas masitas. Entonces, se paran en una de esas masitas, ¿tá? La llamamos MI, y este es el vector posición de esa masita. Y la forma de calcular el centro de masas, la posición del centro de masas, va a ser la sumatoria de esa masita por la distancia del origen dividido
la sumatoria de todas las masitas, ¿tá? De cada una de ellas, o sea, la masa total. ¿Tá? O sea, es la sumatoria de la masa por la distancia dividido la masa total. Esta es la ecuación del centro de masas. En el caso continuo son integrales, pero eso ustedes no lo van a ver mucho, no creo que lo vean más adelante tampoco, porque vamos a trabajar generalmente con cuerpos discretos. Pero por las dudas, esto es discreto, y en el caso continuo sería R por dm. ¿Está? Caso continuo. ¿Con Lucía dieron en el caso continuo en los videos? ¿Tienen como integrales? ¿Alguien que haya visto los videos? Daba masa por radio al cuadrado, ¿no? En caso de círculo. En un círculo da masa por radio cuadrado. Ahí Masa va. por radio. Ojo. El centro de Bien. masas no puede dar. O sea, eso creo que es el momento de inercia. Ah, cierto, sí. No sé. Sí. El centro de masas es una distancia. Tiene que dar unidades de distancia. Sí. Digamos, el momento de inercia sí, capaz que lo vieron en continuo, pero no sé si vieron el centro de masas en el continuo. Pero bueno, hoy vamos a ver un par de ejemplos de discreto, aunque es el ejemplo que está en el práctico. Entonces, yo sé que esto quedó medio colgado, así que lo voy a poner bien con un ejercicio, que es el siguiente. Preciso la otra. Entonces, voy a dejar de compartir. Y bien, ahí ustedes ven la hoja con renglones. Sí. Bien. Entonces, así. Así puedo pegar el ejercicio. El ejercicio 2 del práctico 6. Tenemos que calcular el centro de gravedad. Y acá, como les decía, son cuerpos discretos, ¿sí? No es una papa que tengo que andar calculando la masita de cada una de las partículas y luego integrar. Son cuerpos discretos. Entonces, tengo lo siguiente. Sobre un tablón que mide 4 metros de longitud, mide 4 metros de longitud, L es igual a 4 metros. Descansan 4 bloques, ¿tá? Vamos a llamarlo 1, no se ve nada. 1, 2, 3 y 4. 4 cuerpos. De la misma masa, ¿tá? El mismo peso. ¿Tá? M, vamos a llamarlo. Mismo peso, M por G. El peso es la fuerza. ¿Tá? En el extremo izquierdo de un bloque, en la mitad hay, o sea, L sobre 2. Hay otro, y los dos últimos están uno encima del otro. Y nos pregunta cuál es la posición del centro de gravedad del sistema. ¿En dónde se ubica el centro de gravedad? Acá, según el dibujito, está acá el centro de gravedad. O sea que debería estar de la mitad hacia adelante. ¿Por qué debería estar de la mitad sí o sí de la mitad hacia adelante? Eso lo podemos sacar por intuición nada más. ¿Por qué? Porque hay más peso del lado derecho. Claro, porque tengo más peso del lado derecho que del lado izquierdo. En el caso que este cuarto no estuviera, estaría justamente, se supone que en el medio. Pero como eso no sucede, está corrido hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos a usar la fórmula del centro de gravedad, o centro de masas. Dijimos que era la sumatoria de cada masita por su posición, dividido la sumatoria de las masas. La sumatoria de las masas sería la masa 1 más la masa 2. Ahí está. Que como son todas iguales, dijimos, simplemente llamamos 4m. ¿Sí? Porque son todas iguales. Y ahora,
Esto lo tenemos que ver. Acá, cuando trazamos, como siempre, el sistema de referencia, este es el origen, esto es X, y entonces esta sumatoria queda R1 por M1 más R2 por M2, y así está la masa 4. 3. Bien. ¿Cuánto da este primer término de acá? ¿Cuánto es? R1 por M1, sería la posición de la masa 1 por M1. Cero. Ahí va. ¿Por qué? Porque R1 es 0. Está en el origen. ¿Está? Entonces, esto es 0. R2 por M2 sería 0 por M2. R2 por M2 sería 2 metros. No pongo las unidades si no se confunden con la masa. Por M. 2M. R3 por M3. Bueno, 4 metros por M. Y acá lo mismo. Entonces, en total, esta suma me va a quedar 2M más 8M. Bien, entonces, sobre 4M. 10M. 10 cuartos me queda. No, porque se me cancelan las masas. 4M sobre M. Esto se cancela. 10 cuartos. 10 cuartos da 2,5. ¿No? Sí, 2,5. Entonces, efectivamente, la posición del centro de masa del sistema, posición del centro de masas es 2,5. ¿Sí? Es mayor a 2 y obviamente menor a 4. No podría caer acá el centro de masa porque no tiene sentido. Bien. ¿Esto se entendió? Esto es un concepto que es relativamente sencillo de comprender. Porque en general, si los cuerpos están distribuidos de esta manera, o sea, discretos, es nada más que sumar cosas y más nada. En el caso que sea continuo, que sea una papa o que sea un auto, van a tener que integrar. Pero son integrales que en general van a ser sencillas también, así que no se preocupen mucho. Igual no creo que vemos en el continuo. No lo sé, pero no. Bien, entonces, como respuesta, esto es 2,5. Esto les quedó. ¿Qué sería M? O M sea, la, 4M, la- 4 masas. claro, M, la masa del. Masa de los bloques, que son todos iguales. Y la unidad del radio la eliminaste. La eliminé porque si pongo metros, se pueden confundir con la masa. Por eso o sea, no la usé. Estos son 2,5 metros. Vamos a poner metros tipo en palabras. Pero porque si ponía la M se podían confundir con la masa. Ahí va. Ahí va. ¿Está? Cada M que aparece acá son la masa, ¿está? No son metros. Esto es masa, 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 masa. ¿Está? Bien. Entonces, respecto a este ejercicio, ¿alguna duda o del centro de masas? ¿Alguna duda que les haya quedado de los videos? Profe, así que abajo va la distancia. Son 4 metros total, ¿no? Eso, ojo. Yo todo lo que puse. A ver, no puedo abrir. Todo lo que puse acá con M son masa. Masa. O sea, esta suma es la suma de las masas. No es metros, no es de distancia. Ah, Esto, vamos a ponerlo acá, si ya les queda. Suma de masas. Es la masa total. Por eso puse 4.
Pasa que justo esto mide 4, entonces tipo se puede confundir, sí. Pero esto es 4 por m, la masa. Vamos a hacer así, vamos a llamar m grande a las masas y m chica al metro, así ya. ¿Está? M grande, masa de los bloques. Y acá también. ¿Está? Las M que están en rojito son las masas de los bloques. Bien. Entonces vamos a ver qué otro ejercicio, a ver si hay con centro de gravedad para practicar eso. Si no, a ver. Este está bueno. Este ejercicio es del Sinan Semansky, que lo voy a copiar ahora. Está muy bueno. Yo sé que este ejercicio no es de práctico, pero igualmente les sirve. Aunque no sea de práctico, porque ejercicios de práctico no van a ir tal cual a práctico. Así que es mejor, para mí es mejor que practiquen sobre ciertas cosas que son más importantes. No puedo copiar acá. Así. Bien. Tenemos esto y paso copio este dibujito. Bien. Tenemos esta situación. Tenemos una tabla de longitud L que es 6 metros y de masa M grande que son 90 kilos. La masa de la tabla son 90 kilos. Entonces lo voy a copiar para que ustedes lo tengan acá. Entonces, longitud tabla L es igual 6 metros, M es igual 90 kilogramos. Tabla. Y esta persona, tiene masa M. Bien. Nos pide la masa máxima, o sea, el máximo M, para que este sistema esté en equilibrio. Está parado sobre dos triangulitos en la tabla y el tipo se para acá. Entonces, masa máxima. M. Para que se logre el equilibrio. ¿Ustedes qué están viendo ahí, por las dudas? Porque creo que... La hoja con los cosas que estás anotando ahora vos. Ahí va, perfecto. Por las dudas, decía. Ahí va. Masa máxima M. Vamos a borrar. Para el equilibrio. Entonces pensemos un poco, antes de hacer las cuentas, el sistema, ¿no? Es una tabla parada sobre dos caballetes o dos cosas que la mantienen. Si el tipo no está, si este pibe no está el tío parado acá, esto podría estar en equilibrio. Está dependiendo de la separación de las cosas. Es normal, ¿no? Ustedes ponen es como una mesa, simplemente nada más que con dos patas. Pero a la persona se le ocurre pararse acá. Se le ocurre pararse en el borde de la tabla. Bien.
Entonces, hay una distancia que las D descansando sobre dos caballetes separados, una distancia D es igual. Ahí va la distancia de los caballetes. ¿Ya? Entonces, al estar los caballetes separados, y digamos, estas distancias son iguales, en este caso, si no estuviera esta persona, esto estaría en equilibrio. ¿Sí? Pero está esta persona. Entonces, ¿qué va a pasar? El centro de masas va a pasar del centro de la tabla, ¿tá? que estaría acá, se va a mover hacia acá el centro de masas. O hacia acá. O hacia acá. ¿Tá? Depende de la masa de la persona. ¿Tá? Entonces, yo tengo que saber la masa máxima que puede tener la persona para que esto siga en equilibrio. Bien. Entonces, para que el sistema siga en equilibrio, la masa de Morton tiene que ser de la forma de que el centro de masas, el centro de gravedad del sistema, tabla, Morton, Morton es la persona, es el nombre de la persona, digamos, esté sobre el caballete de la derecha. ¿Sí? No puede pasarse del caballete de la derecha. O sea que sería, digamos, una distancia digamos, D sobre 2. ¿Se entiende el problema? Sí, sí se entiende, pero no sé cómo va a salir de acá. Claro. Yo les consulto qué ecuaciones deberíamos usar. Entonces, si queremos el equilibrio. La de la sumatoria de las masas por los radios dividido la sumatoria de todas las masas. Claro. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hacer las cosas. Descansa el caballete para una distancia de es 1.5 metros. Bien. Esta distancia en la que está Morton es... a ver, vamos a hacer un poquito. Estas cosas las hago ahora si ya me quedan para después. Esta distancia es L sobre 2. Es la longitud de la tabla, dividido 2. Por lo tanto, la distancia a la que está Morton con respecto al caballete es esta. ¿Sí? Es esta distancia menos esta distancia. ¿Está? Bien, ahí ya tenemos todo. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular primero el centro de masas del sistema. ¿Está? Y luego ver el tema de cuánto tiene que ser la masa para que el sistema quede en equilibrio. Esto lo estoy pensando en el momento porque este ejercicio lo vi ahora en el Sears, me pareció interesante hacerlo, así que déjenme un poquito analizarlo. Y si se les ocurre alguna idea, tírenla. Yo lo que no entiendo es cómo haces para calcular la masa de la tabla. O sea, al ser larga, es como que no tiene un radio, o sea, una distancia. La masa de la tabla te la dan, ¿no? La masa es 90 kilos. Claro, sí, sí, pero no entiendo cuál es la distancia que está con respecto a qué es. La distancia, ¿cómo? Acá, necesitamos la... o sea, es lo siguiente. Yo tengo una tabla de 90 metros, de 90 kilos y 6 metros, ¿no? Sin la persona, la tabla, el centro de masas de la tabla, sin la persona, va a ser el medio. Va a ser 3 metros la posición del centro de masas. ¿Tá? Si yo mido desde acá. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es una tabla que está distribuida uniformemente en su masa. ¿Tá? Entonces su centro de gravedad va a ser su centro geométrico.
El centro geométrico es la mitad de la tabla. ¿Está? El problema es que, yo acá tengo dos cositos. El problema es que si yo le agrego una persona, le agrego peso. Entonces el peso de la tabla, digamos, la masa de la tabla va a dejar de ser 90 kilos. Va a ser 90 kilos más la masa de la persona, más m. Entonces su centro de gravedad se va a correr para acá. Para que esto, digamos, no se tuerza y no se caiga la tabla, tiene que estar sobre los puntos de apoyo de los caballetes. ¿Sí? Pero hasta cierta masa. Por ejemplo, si yo acá pongo una moneda, esto va a seguir en equilibrio. Si yo acá pongo un limón, va a seguir en equilibrio. Ahora, si pongo un televisor y se va a caer. Entonces, hay cierta masa que el sistema deja de estar en equilibrio. Lo que me preguntan es eso. Entonces, estoy viendo un poco, porque quiero seguir los dibujitos digamos, quiero seguir el dibujito, entonces estoy viendo bien a partir de dónde están viendo las cosas, porque no. Bien. Yo no sé si va a dar bien, ¿no? A ver. Pero haría 0,75 igual a 90 por 0, que te da 0, más la distancia, o sea, más 3 por x, dividido 90 más x. Y a partir de ahí despejo. De 90 más m, ¿no? Claro, sí. O sea, con Perfecto. x me refiero a la masa de Ah, la ahí persona. va, perfecto. No pensé que x te refiere a la distancia de la persona. Sí, sería eso. O sea, si tomamos el origen, digamos, como C, como está en el dibujito C, es el origen de mi sistema de referencia, yo quiero calcular el centro de masas. Entonces, ¿qué masa tengo? Tengo la masa m de la tabla por su distancia. Su distancia es 0, porque estoy tomando el centro. Y tengo la masa m de la persona por su distancia, que sería L sobre 2. Y eso lo divido con la masa total, que sería la masa de la tabla más la masa de la persona. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular el centro de masas. Esto quiero el equilibrio. Acá tenemos el centro de masas. La posición del centro de masas. Tomo origen en C. Vamos a ponerlo de este color en C. ¿Está? Entonces, la posición del centro de masa, como vimos recién, ¿está? Que era la suma de las masas por la masa total, o sea, dividido la masa total, sería la masa total. Yo tengo la tabla, tengo la persona. Entonces, la masa total, ¿está? Porque la masa de los caballetes no me importa porque no están sobre la tabla. Tengo la masa M, que era la masa de 90, más M, que es la masa de la persona. Más M kilogramos. ¿Está? Y esto sería M, digamos, esto acá, por 0 más M chica, ¿tá? Por L sobre 2. ¿Sí? ¿Se entendió esa cuenta? Sí. Si alguien no entiende, que me pare, porque esto es importante, este ejercicio. Ahí yo lo que no entendí porque es M por 0 y después más el otro. Porque estamos parados en el centro de masa.
Entonces, o sea, yo me paro sobre el centro de masa. ¿Qué dijimos? El centro de masa es cuando vos consideras la masa de todo el cuerpo, ¿tá? De todo el cuerpo en un punto, ¿tá? Para que la gravedad actúe sobre ese punto. ¿Sí? Eso es el centro de masa. Entonces, si yo me paro en el centro de masas, o sea, si mi sistema de referencia podría estar acá, por ejemplo. Entonces, en ese caso sería m por L sobre 2. Pero como yo me paré justo acá, es m por 0, porque estoy parado en el centro de masas. ¿Tá? No tengo distancia de mi sistema de referencia con el centro de masas. Ahí va, sí. Si no se comprende, me puedo parar acá, de tal forma que esto no sea 0. ¿Tá? Es lo mismo, pero como quieran. Sí, igual quedó. Lo que pasa es que, claro, no me había dado cuenta de que eso, que se Ahí va. tomaba como que estabas parado en el centro. Ahí Claro. sí quedó bien. Claro. Si me paro acá, por ejemplo, va a dar un término que no va a ser 0, pero porque se le tiene que agregar esta distancia, que no consideré acá. Es lo mismo. ¿Tá? Básicamente lo mismo. Siempre Y hay que... después también te valía la otra distancia, ¿o no? La de L sobre 2 en vez de ser eso, es Claro, L. ahí va, sería L. Sería L, exactamente. Si yo me paro acá, la otra distancia sería L. ¿Tá? Va a dar otro número, va a dar otra posición del centro de masa, pero porque estoy parado en otro lugar. Estoy parado más lejos de C. Entonces siempre párense en el centro de masa del cuerpo porque sirve, porque se hace el 0 en las cosas. ¿No? Entonces esta cuentita que está acá es m por L sobre 2 sobre m más C más m. Bien. Esto no, no. Esto una duda, así lo puedo ganar. Más. Entonces, bien. Eso está bien. L sobre 2. ¿Y qué dijimos? Que para que se dé el equilibrio, ¿tá? El centro de masas tiene que caer sobre, o sea, tiene que tener un lugar de apoyo, ¿tá? O sea, el lateral tiene que estar apoyado sobre algo. Para que se dé el equilibrio, el centro de masas tiene que caer como máximo en el caballete derecho, ¿sí? Para lograr el equilibrio, entonces, ¿qué debería hacer yo para encontrar la masa M? Chica. Yo lo que hice fue pasar los valores para el otro lado. O sea, acá no sé bien qué está, o sea, me perdí un poco en las cuentas, pero a mí quedó 0,75 es igual a, o sea, 0 está por Sí. 1,5 por m dividido 90 más m. Y eso después lo pasé para el otro lado y m me dio 22,5. Ahí va, yo justo no traje la calculadora. Pero ahora lo hacemos todos juntos igual. ¿Por qué yo quiero que esté sobre el caballete este que está acá? Porque para que sea el equilibrio, el centro de masa tiene que pertenecer a esta distancia que está acá. ¿Tá? De esta forma, los torques no van a tirar la tabla. Si el centro de masa cae acá, se cae todo el carajo. Y si cae acá, también. Como yo estoy buscando la masa máxima, ¿tá? Yo quiero saber la posición máxima en la que puede estar el centro de masas. Y eso es la posición
sobre el caballete. Porque ya después, si cae acá, no tiene punto de apoyo. Entonces, digamos, va a dar un torque acá que también va a tirar y se va a caer todo. ¿Está? Uy, ahí va. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende por qué tiene que caer acá el centro de masas máximo? Sí, sí. Está. Y con respecto a las cuentas, algo que no hayan entendido. Ya, yo acá lo que hice fue calcular el centro de masa. Entonces tomé el origen en C, acá, tomé el origen, y calculé el centro de masas de la misma manera que lo hicimos, justo lo borré, pero en la parte anterior, ¿tá? En el ejercicio de práctica. Es simplemente la masa por la distancia sobre la masa total. Me dio esto. ¿Tá? Entonces me dio la posición del centro de masas es m sobre m más m, L sobre 2. Y yo ahora quiero que esta posición del centro de masas sea igual a la posición del caballete. ¿Qué cuánto es? ¿Cuánto es la posición del caballete? Derecho. 75 centímetros. O sea que sería D sobre 2, ¿no? Ahí va, sí. Ahí va. Es igual T sobre 2. ¿Tá? De esta forma yo voy a saber la masa máxima. Acá tengo una igualdad. Entonces yo puedo decir que se cumple esto. ¿Tá? Entonces, acá despejando, ¿tá? Ustedes pueden saber M. Esta cuenta, si quieren, la hacen de deberes o la hacemos ahora, así ya. Bien. Pero, M va a ser igual a... Vamos a copiarlo porque si no, no va a dar espacio. ¿No? O sea que estoy usando el... Ahí va. Estaba usando tipo el pizarrón de Zoom y el otro pizarrón, entonces se me estaban mezclando las cosas. Bien. Yo tengo esto, ¿no? Esto es la posición del centro de masas. Esto es la posición del caballete derecho. Pero acá, ahí va. Entonces, ¿ustedes cómo pueden despejar M acá? Y esa parte también es muy importante porque capaz les toca despejar algo en el parcial. Yo quiero sacar M. ¿Tá? Vamos a poner con numeritos, así ya les queda. M por 6 sobre 90 más M. 6 sobre 2 es igual. ¿De cuánto era? Era 1,5. 1,5 sobre 2. ¿Cómo despejo M de esta ecuación? Pero ahí no se cancelan las M. ¿Por qué se cancelan? O son cosas distintas. Esta M es distinta. La M mayúscula es distinta a la M minúscula. Ojo con eso. Esta M es distinta a esta M. O sea, creo que se cancelan, pero como vos querés averiguar M, te conviene no cancelarlo, sacar todo lo otro Es, y que M sobre M te quede 1, digamos, M. es que, ojo, se cancelan cuando no puedes sacar factor común. Si se cancelan cuando tenés M sobre M, se cancela. Pero si tenés M sobre M más 4, no puedes cancelarlo.
Porque el 4 no está multiplicado por m. ¿Se entiende? Acá no hay forma de cancelarlo. Por ejemplo, si esto fuera de esta manera, no sé, si esto fuera de esta manera, yo puedo sacar m de factor común, ¿no? M por 1 dividido m por 1 más 4. Y ahí cancelo. No, entonces me queda un cuarto. Pero si tengo m por m más 4, o 90 en este caso, no puedo sacar factor común, porque tengo m por 1 dividido m por 1 más 4 separado. ¿Sí? No puedo cancelar por m. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Siempre se cancelan cuando tienen dividiendo nada más que m's. ¿Ah? Como pueden sacar al factor común. Si no, no. Ah, en este caso no puedo sacar al factor común. Si pudiera sacar al factor común, no podría despejarla, porque incluso aunque yo digo, la puedo cancelar, pero no lo voy a hacer porque quiero saber su valor, no voy a llegar a nada. O sea, voy a morir en el intento. Así, si se cancelan, algo mal hice. Entonces, perfecto. Entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente. Aquí quiero despejar m. Este truquito funciona siempre. No es un truquito, es lo que usan siempre, pero... A ver. Paso 1, paso multiplicando. Esto era 0,75, ¿no? ¿No? 1 medio dividido 2. 1,5 dividido 2. Está bueno. El paso 1 es paso multiplicando esto. Entonces me queda m por 3, 6 dividido 2, 3, es igual 90 más m. Por acá hay algo raro. Tengo un L. Tengo un 6, ahí va, está bien. Bien, perfecto. Una vez que tengo esto, ¿Y ¿qué el hago? 0,75? Sí, no. El 0,75 queda todavía ahí. Bien. Una vez que tengo esto, bueno, ahora aplico distributiva acá, ¿no? Sería 3m es igual 90 por 0,75 más m por 0,75. Distributivo. Y el tercer paso es pasar restando m, ¿no? Junto a las m de un lado, de la ecuación. ¿Cómo haría eso? Quiero que esta m, en lugar de estar del lado derecho, esté del lado izquierdo, para después hacer factor común y tener m por algo. ¿Cómo harían eso ustedes? Practiquen mucho despejar, porque esto va a ir al parcial. Es un tema que no vimos en el curso, porque, si no estoy mal, lo tuvieron que haber dado en matemáticas del liceo y de matemática inicial, que es lo que tienen ustedes. Pero o sea, se entiende que les cueste, pero tienen que practicarlo porque esto es un tema que no se ve en el curso porque se supone que ustedes lo saben. Entonces, es lo difícil, tienen poca práctica. Paso restando, ¿no? Pasa restando. ¿No? Queda 3m menos 0,75m es igual 90 por 0,75.
Está acá factor común, ¿no? Y bueno, el cuarto paso está, o sea, pasan esto dividiendo. Cuarto paso, paso dividiendo con los corchetes verdes. La masa me va a quedar 90 por 0.75 dividido 2.25, que es esta recta que está acá. ¿Está? Si alguien se anima a hacer esta cuenta. Da 30. Da 30. 30. Perfecto. Está bien. Da 30 kilogramos. ¿Está? Estos pasos de despejar, mírense, hay videos en YouTube, yo qué sé, está el clásico de Julio Profe, que lo explica re bien, de cómo pasar, cómo despejar m cuando está dividiendo, cuando está multiplicando. Hay veces que tiene que usar la fórmula cuadrática de Bhaskara, ¿tá? Porque le va a aparecer una variable que ustedes quieren encontrar, que está elevada al cuadrado. Es algo importante porque esto va a ir al parcial. ¿Tá? Es un tema que, o sea, no es que vaya a ir, que te van a decir, despejame esto, pero ustedes lo van a tener que hacer. Entonces, es muy importante este tema. Practíquense con eso. ¿Alguna duda quedó de algún paso de estos que hice para despejar m? Si no, voy a recapitular lo que hicimos en el ejercicio. En una nueva página. ¿Ah? Lo que hicimos fue lo siguiente. Yo quiero... A ver, ahí va. Yo quiero que la tabla siga en equilibrio. ¿Ah? Entonces la suma de fuerzas de torques en este caso va a ser 0. La suma de fuerzas menos. Esto yo obviamente acá no lo usé. Lo que ustedes tienen que hacer es usar estas dos ecuaciones. ¿Por qué no las usé? Porque yo esto yo veo el ejercicio y ya sé cuál va a ser el resultado. Yo sé que si yo coloco, o sea, yo sé que el centro de masas tiene que estar apoyado sobre algo. ¿Tá? Ustedes vieron en el teórico, Lucía les ponía, creo que les ponía el ejemplo del camión, ¿no? Se lo puso, que era tipo de una camioneta, en una autopista como que está torcida en la autopista, y si el centro de masas del camión no caía sobre las ruedas, sobre el apoyo, volcaba. ¿Eso lo vieron con Lucía? Como me pareció a mí. ¿Alguno que haya ido a la clase o sea, que haya visto la clase de Lucía, el teórico? Si no lo vieron, pídenselo porque ella habla del centro de masas. Yo lo que hice fue más que nada un repaso. Pero bueno, entonces si yo quiero que siga en equilibrio, entonces el centro de masas debe caer apoyado sobre algo. ¿Ah? Entonces, el centro de masas podría caer, por ejemplo, acá, o acá, o acá, o acá. Van a ser todas situaciones de equilibrios. La masa máxima que puede tener la persona es que el centro de masas caiga acá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si cae de acá para la derecha, si cae de acá, de la derecha, no hay equilibrio.
para izquierda tampoco hay. Profe, los pesos ahí se tienen que igualar. Del Hay que punto elegir. ese de equilibrio tienen que haber el mismo peso de un lado que del otro. ¿Cómo? Para que eso esté en equilibrio ahí, Sí. el punto rojo ese que vos marcaste en el caballete, tienen que haber los mismos kilogramos de un lado que del otro. Sí y no. Lo que tenés que hacer es hacer esto. ¿Por qué? Porque depende de las distancias. ¿Se acuerdan la expresión del torque? Era R por F. ¿Sí? R por F por el seno del ángulo. Para que no haya equilibrio, el cuerpo no puede rotar. Entonces el torque tiene que ser cero. Si el centro de masa está acá hay un torque y acá hay otro torque distinto. Y también tiene el torque por digamos, acá. Por esta cosa acá. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es calcular el torque total de este sistema. Eso se lo dejo para que lo hagan de deberes y pregunten en el foro, que yo voy a estar atento, o me escriben a mí por correo, si no lo pueden hacer. Si hay mucha gente que no lo puede hacer, hago un video de este ejercicio calculándolo con torques. No lo hice con torques, uno, porque quiero que ustedes practiquen, y dos, porque se dan cuenta, digamos, intuitivamente, que el centro de masa debe caer apoyado sobre algo. Tiene que estar apoyado el centro de masa sobre algo. Entonces, si el centro de masas es este, y la posición del caballete de la derecha, la llamo así, R, caballete derecho, estos dos se deben igualar. Masa máxima. Entonces, igual estas dos cosas y el PGM. Eso fue lo que hice en el ejercicio. ¿Tienen alguna duda respecto a algo de esto? Profe, esta clase la sube hoy, así sí. la puedo repasar. Ahí va, sí. Sí, disculpen que la vez pasada me demoré. Y alguien me preguntó ayer, el martes, si... Sí, fui yo, profe. Ahí va. Yo te dije, sí, hoy de noche la subo. No la subí porque estaban con los cortes de luz. O sea, yo ponía a cargar el video y demora, ¿no? Porque lo subo a YouTube. Y a los 10 minutos se me iba la luz y volvía y lo tenía que hacer de vuelta. Sí, buenazo. Igual ya vi que los de la semana pasada ya están. Claro, están. Ya se lo cargaron. Hoy mismo subo... Gracias. hoy mismo subo las del martes y esta que estamos dando ahora. Así ustedes pueden bichar. Y si ustedes tienen muchas consultas de este problema, me escriben por correo, que yo intento hacer un videito de este ejercicio visto desde otro punto de vista para que lo tengan. ¿Dale? ¿Alguna consulta que les haya quedado? Porque hay tiempo todavía, pero va hasta el 45 la clase. Pero no vale la pena empezar a hacer un ejercicio de práctico porque no va a dar el tiempo para eso. Pero una otra consulta que tengan. Si no, cortamos por acá, ¿les parece? Bueno, entonces nos vemos el martes. Practiquen eso, mírense videos en YouTube. Hay un montón de videos en YouTube de cómo despejar incógnitas. Hay videos de centro de masas también. Esto como complemento, ¿no? O sea, y también está el Sigar Semansky. Háganlo porque realmente la práctica para el parcial es clave. Falta una semana nada más. Son un par de días que capaz que están más potentes estudiando, pero después ya están un poquito más tranquilos. Bueno, nos vemos. Profe, sí. Yo tengo una duda ahí del ejercicio 5 del práctico, porque dice que como que un balde cae en caída libre así, pero en caída libre tiene que ser 9,8 metros por segundo. Sí. En la aceleración, sí. Y el resultado, porque viste que en el práctico dan los resultados, ¿no? Sí. Da 8 con algo, 8,6 creo. Ahora vamos a ver.
este ejercicio. ¿Con qué aceleración cae el balde? Sí. O sea que acá tenés un sistema, ¿no? No es nada más que caída libre, porque tenés una cuerda. Hay algo que sostiene al balde. Es, por ejemplo, ¿viste cuando están en un edificio y quieren bajar un mueble y lo buscan como atado? O sea, están de una ventana de un edificio alto y atan a los muebles con cuerdas para bajarlo al piso. Sí. ¿Para qué lo atan? Para reducir la aceleración, porque lo llegan a soltar, el mueble se desarma todo. Entonces lo atan para poder controlar la aceleración con la que cae. Entonces no va a caer en caída libre. Eso no es caída libre. ¿Tá? La caída libre es cuando está el cuerpo libre de cualquier otra fuerza que no sea la gravitatoria. Por eso libre. ¿Sí? Acá justamente no tiene que caer con 9.8, o no debería. A ver, vamos a leerlo. Y a ver, un obrero sube un balde de 10 litros lleno de agua mediante un... ¿Cuándo tiene la medida? ¿Con qué aceleración cae el balde? Bien, lo que pasa es lo siguiente. Te voy a decir tipo la clave de este ejercicio y vos dichas. Esto, el cosito este, es como si fuera un círculo, ¿no? Esto que está acá. Sí. Y tiene atada una cuerda. Abate una cuerda, bla, 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 ahí va, y ahí tiene el balde. Esto lo puedes pensar como lo siguiente. Vos tenés el circulito, ¿y qué hace el balde sobre el círculo? Le hace una fuerza, ¿no? Le va a hacer una fuerza hacia abajo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va a ser esta fuerza? El módulo de la fuerza. La fuerza es la fuerza peso del balde. Sí. Va a ser M por G. ¿Ya? Entonces, si vos lo pensás de esta manera, tenés un círculo que gira, que puede girar. De hecho, esto va a girar hacia allá. ¿Tá? Si nadie lo rota, esto va a girar hacia allá. Y va a tener un torque entonces. ¿Sí? Sí. Y ustedes se acuerdan que el torque era el momento de inercia, que lo vieron en el teórico, creo que me ha dicho que era algo así como mr cuadrado en un círculo, en un disco. ¿Ah? Sí, creo que sí. Ahí va, por esto, por la aceleración angular. Sí. Y ustedes quieren la aceleración del cuerpito que cae. ¿Ah? No es la aceleración angular, pero este cuerpito cae con una aceleración tangencial. Los que vinieron en la clase pasada, Rodrigo les dijo que la aceleración angular es igual a R, disculpen, que la aceleración tangencial es igual a R por alfa. ¿Sí? Entonces la aceleración con la que va a caer el cuerpito es esto. Esta es la parte A. Pero ¿cómo es la aceleración angular? La aceleración angular porque vos tenés la fuerza. El torque es fuerza por R por seno del ángulo. Es de igualdad. ¿Sí? Que despeje Claro. de ahí la aceleración. Esto lo sabes. Esto lo sabes. Esto lo sabes. Esto lo sabes. Todo lo que está en azul. Cosas que sé. Claro. Y ahí saco la aceleración angular. Ahí va. Y ahí despejás. Y ahí hago el radio por la aceleración angular y me da la aceleración con que cae. Con que cae, sí, la aceleración tangencial, que sería la misma que con la que cae. Ahora sí. Ahí va. Sería eso.
Y mira, en la parte de B ya también te pide la aceleración angular, así que ya te va a quedar. La aceleración angular es alfa. Esto es la aceleración tangencial. Y esto es alfa. Ahí dice como nota, R es mr al cuadrado dividido 2. Eso es lo que preguntabas hoy, ¿o no? Esto es el momento de inercia, exactamente. Claro. Por eso el momento de inercia es este que está. ¿Esas fórmulas van a estar para el parcial, profe, o ya nos dan el momento de inercia? El momento de inercia se lo vamos a dar. Sí, está. como acá, capaz que no aparece en la hoja de fórmulas, pero aparece, viste, como nota en el ejercicio. Bueno. Ahí va. Habla. Bueno, Nos vemos entonces, chau. nos vemos.